Imagina que los cuentos de vampiros susurrados al calor del fuego no son invenciones, sino horrores reales. Aquella noche vi al Marqués de Lavedán, un vampiro letal y seductor, y su mirada me marcó como su próxima víctima. El Marqués de Lavedán no era un hombre común. Su presencia era un veneno, un cántico hipnótico que arrastraba a las almas incautas a su condena. Lo vi en la penumbra de aquella posada, con su porte elegante, su sonrisa cincelada por la noche misma. Y vi también cómo la joven a su lado, tan ingenua, tan ansiosa de caricias prohibidas, ignoraba que se entregaba no a un amante, sino a un verdugo. Fue entonces cuando su mirada se posó en mí. En ese instante lo supe. Yo sería el próximo. Las velas titilaban con un fulgor enfermizo, lanzando sombras retorcidas sobre las paredes de la taberna. El aire estaba denso, cargado de sudor y deseo reprimido. Pero él, el Marqués de Lavedán, dominaba la noche con una elegancia depredadora. Lo observé desde mi rincón, fascinado y aterrorizado, mientras una joven caía en su hechizo y su destino se selló con un beso de muerte. Bienvenidos, arcanos, a una historia de vampiros que os helará la sangre. El vampiro estaba oculto entre los rostros ebrios y las risas huecas. No bebía, no hablaba, no parecía pertenecer a aquel sitio, pero a la vez lo dominaba con una elegancia depredadora. Vestido con un abrigo oscuro de terciopelo, su piel era de una palidez exquisita, casi traslúcida bajo la luz temblorosa. Pero lo más letal de él eran sus ojos, dos abismos de noche líquida, cargados de un hambre exquisita y perversa. Ella no se dio cuenta del peligro. La joven, una aldeana de mejillas encendidas y labios como fruta madura, quedó atrapada en su hechizo desde el primer instante. Su risa era un cristal quebradizo. Su respiración se volvía errática cada vez que él se inclinaba hacia ella, susurrándole palabras que nadie más podía oír. No importaba que otros pretendientes la hubieran rondado antes. En el momento en que el marqués fijó su atención en ella, su destino quedó sellado. Las yemas de sus dedos, enguantadas en seda negra, rozaron la piel desnuda de su muñeca. Un simple contacto, un toque inocente. Pero la joven se estremeció, atrapada en un placer secreto, en un anhelo al que no sabía poner nombre. Yo lo vi. Vi cómo la sombra de una sonrisa curvaba los labios del vampiro. Vi cómo la posesión ya era suya, aún antes de que la joven lo comprendiera. Entonces se inclinó sobre ella. Parecía un amante devoto, un hombre absorto en el aroma de su doncella. Su boca se acercó a su cuello y la joven ladeó la cabeza, entregándose sin resistencia. Nadie en la taberna parecía notar la escena, absortos en su propia decadencia. Pero yo sí lo vi. Vi el instante exacto en que sus labios rozaron la piel tierna, en que su lengua recorrió con lentitud el sendero de su vena, en que sus colmillos se deslizaban, ansiosos, sobre su pulso palpitante. Ella suspiró, un gemido de placer apenas contenido, y entonces él la mordió. No fue una agresión brutal. No hubo un grito de terror ni un forcejeo desesperado. Fue un beso de muerte, un pacto sellado en sangre. La joven jadeó, aferrándose a él con desesperación, con un abandono febril que no comprendía. Sus dedos temblaron sobre su pecho mientras el marqués la sujetaba con ternura, con devoción fingida, bebiendo de su esencia como un amante extasiado en medio del acto. Yo quería gritar, advertirla, correr a rescatarla, pero estaba atrapado, hipnotizado, fascinado y aterrorizado a la vez. Cuando sus labios se apartaron,
Un hilo carmesí descendía por su cuello, desapareciendo entre el escote de su vestido. Sus ojos estaban velados por un placer oscuro, por una embriaguez desconocida. Él la tomó de la mano con la dulzura de un caballero y la guió fuera de la taberna, hacia la noche sin luna. Ella no se resistió. Nadie la vería nunca más. La noche era un manto espeso, sofocante, tejido con el silencio de los condenados. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y leña consumida, pero también a algo más, algo metálico, primitivo, que se adhería a la piel como un perfume sacrílego. El vampiro guiaba a la joven con la misma calma con la que un amante conduce a su musa a la alcoba, aunque en este caso la alcoba era un castillo envuelto en sombras y el destino, la muerte. Yo los seguí. Las calles del pueblo dormían, ignorantes del horror que se cernía sobre una de sus hijas. Me escabullí entre los callejones como un espectro, con el pulso desbocado y la garganta seca. El marqués se movía con una elegancia imposible, su abrigo de terciopelo ondeando con el viento, su porte regio, sublime, pero también ajeno a la humanidad. La joven se apoyaba en su brazo con la sumisión de quien ha probado un néctar embriagador y no puede más que anhelar otro sorbo, moviendo sus caderas con un sensual balanceo, presa del éxtasis que la poseía. Su cuello aún mostraba la huella de su primer beso de muerte, una marca escarlata que palpitaba con una intensidad que me helaba los huesos. El castillo de Avedán surgió entre la neblina como una entidad viva. Sus torres parecían garras, sus muros oscuros latían con una energía que no pertenecía a este mundo. Cruzaron la reja de hierro sin vacilar, y yo, con una valentía que rozaba la locura, me deslicé tras ellos, ocultándome entre las sombras. Dentro, la mansión exhalaba decadencia. Candelabros encendidos, alfombras gruesas y espejos dorados reflejaban una luz mortecina. Era una prisión de lujo, un mausoleo donde el tiempo había muerto siglos atrás. La joven, en su ensoñación, no veía la cárcel dorada en la que se adentraba. El marqués la condujo escaleras abajo, a las entrañas de su dominio. Yo me deslicé tras ellos, mi aliento contenido, mis músculos tensos. Los pasillos se volvían más oscuros, las piedras más frías. Llegamos a una puerta tallada con símbolos que no comprendí, pero que me hicieron estremecer. Él la empujó con facilidad y dentro el horror aguardaba. Una mazmorra, pero no una común. La habitación estaba adornada como un santuario perverso, donde terciopelos rojos cubrían las paredes y el aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora de incienso, cera derretida y algo más, sangre. Ella no reaccionó con miedo. Al contrario, su aliento era errático, su piel resplandecía con un calor febril. Sabía, en lo más profundo de su ser, que había cruzado un umbral sin retorno, y aún así no huyó. El marqués la tomó por la cintura y la atrajo hacia él. Sus manos recorrían su espalda con la delicadeza de un artista que moldea su obra maestra. Ella suspiró, entreabriendo los labios, perdiéndose en la danza hipnótica de su tacto. Yo lo observé todo, inmóvil, mi piel erizada, mi mente dividida entre el horror y la fascinación. Cuando él inclinó la cabeza y volvió a besar su cuello, la joven arqueó la espalda, entregada por completo. No hubo forcejeo, no hubo súplicas, solo el sonido de su respiración acelerada, de su vestido cayendo lentamente al suelo, de sus dedos aferrándose a su abrigo como si su vida dependiera de él. Y entonces, el mordisco.
fue más profundo esta vez, más ávido, una ansia que se desbordaba en una danza de muerte y éxtasis. Ella jadeó, no de dolor, sino de algo más primitivo, de algo que rozaba los placeres prohibidos. Su cuerpo se sacudió, sus piernas temblaron, y el marqués la sostuvo con firmeza, como un amante devoto que no permitiría que su presa escapara. Yo quería apartar la mirada, pero no pude. Estaba hechizado, encadenado por la escena que se desplegaba ante mí. La sangre goteó por su cuello, resbalando por su clavícula, desapareciendo entre sus pechos desnudos. El marqués bebía, sus ojos cerrados en un trance que rozaba lo divino y lo monstruoso a la vez. Y entonces, todo se detuvo. Su cabeza se alzó, su lengua recorrió el rastro escarlata con una lentitud exasperante, pero no miró a la joven, me miró a mí. El terror me paralizó. No supe si fue la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, o la certeza de que, desde el principio, había sabido que lo espiaba. «Has visto demasiado», susurró, con una voz que era una caricia letal. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en las sombras. El pánico me envolvió como un sudario. Quise correr, escapar de aquella pesadilla, pero cuando giré sobre mis talones, su figura ya estaba allí, tras de mí. «Eres un hombre curioso», murmuró contra mi oído, su aliento frío como el mármol. «Y la curiosidad, querido escritor, tiene un precio». El mundo giró. Sus dedos se cerraron en mi cuello con la fuerza de un dios despiadado. No hubo tiempo para gritos ni súplicas. Todo se volvió oscuridad. El mundo era oscuridad. Mi cuerpo se desplomó sobre el suelo frío, inerte, ajeno a mi voluntad. No sentía mis extremidades, pero sí el peso de su presencia sobre mí. El marqués de Lavedán se inclinó, su silueta un borrón de sombras y deseo insaciable. Su aliento frío acarició mi piel mientras su voz, sedosa y mortal, se deslizaba por mis oídos. «No temas, poeta, no voy a matarte, al menos, no del todo». Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi propia garganta. Sentí sus dedos recorrer mi rostro con una delicadeza perversa, como si estudiara la obra de arte que estaba a punto de profanar. «Has sido un testigo excepcional», susurró. «Y los testigos, querido mío, tienen la obligación de narrar la verdad». Su boca descendió hasta mi cuello, y por un instante creí que la muerte me abrazaría con dulzura. Pero lo que vino después fue una agonía indescriptible, un ardor que laceró mi piel, que se extendió como un veneno abrasador a través de mis venas. Sentí mi sangre hervir, mi alma desgarrarse, mi humanidad consumirse en un torbellino de sombras y placer prohibido. Mi corazón latió por última vez, y luego el silencio. Cuando abrí los ojos, ya no era el mismo. El mundo se presentaba con una claridad dolorosa. Cada vela chisporroteaba con un fulgor hipnótico. Cada partícula de polvo danzaba en el aire con una lentitud exasperante. Oía los latidos de la tierra, la vibración de cada piedra en aquel castillo maldito, y en el centro de todo, su voz. «Ahora entiendes. Ahora eres eterno». Me miré las manos, pálidas como mármol, los dedos temblorosos, la sed abrasando mi garganta con una crueldad desconocida, una ansia antigua, monstruosa, retorciéndose en mi interior. No, mi voz salió rota, extraña, como si ya no me perteneciera. El marqués sonrió, aquella sonrisa cincelada en pecado. Se acercó a la mesa de madera maciza en el centro de la estancia y con un movimiento elegante deslizó un grueso libro de cuero hasta mí.
Una pluma reposaba sobre su tapa, lista, expectante. Escribe. ¿Qué debo escribir? Balbuceé, mi mente aún atrapada entre el horror y la incredulidad. Escribe mis memorias, escribe mi historia. Sé mis palabras, mi testimonio. Eres mi legado ahora. Se inclinó hacia mí y su voz descendió hasta convertirse en un susurro venenoso. Y créeme, tenemos toda la eternidad. Intenté resistirme. Intenté aferrarme a lo que quedaba de mi voluntad. Pero el hambre era insoportable. Un movimiento en la penumbra, un cuerpo frágil, tibio, temblando en el rincón de la mazmorra. La joven seguía con vida, apenas. Su pecho se alzaba con dificultad, sus ojos velados en un delirio febril. El rastro de su sangre aún impregnaba el aire. El marqués deslizó una mano sobre mi hombro, guiándome con la suavidad de un amante. «Toma lo que necesitas», susurró, con la certeza de quien ya conoce mi destino mejor que yo mismo. Me negué. Luché contra ello, pero mi cuerpo ya no era mío. Mi instinto tomó el control, y en un parpadeo me encontré sobre ella. Sus labios se entreabrieron en un débil sollozo, y cuando mis colmillos se hundieron en su carne, un gemido de éxtasis brotó de su garganta. La sangre explotó en mi boca como un elixir divino, y en ese momento supe que estaba perdido. El marqués rió suavemente detrás de mí, satisfecho. Bienvenido, poeta de las sombras. Y así comenzó mi condena. Con cada palabra que escribo, con cada memoria que plasmo en estas páginas, el tiempo pierde su sentido. He narrado siglos de muerte, de deseo, de oscuridad, y seguiré haciéndolo una y otra vez, hasta que el sol se apague y la última vela de este castillo se consuma. Soy el escritor del vampiro, su testigo eterno,